Bendiciones, es un gozo poder estar una vez más con ustedes en este día, 30 de junio. Imagínense, ya terminamos la mitad del año y le damos gracias a Dios porque Él ha estado con nosotros. A pesar de todas las circunstancias, estamos con vida, estamos con salud y le damos gracias a Dios porque hasta ahora nos ha sostenido, como lo dice en su palabra, con la diestra de su poder. Nos ha dado tantas cosas hermosas y no podemos quejarnos, sino lo que tenemos que hacer es alabarlo por todo lo bueno que Él es con cada uno de nosotros. Reciban un saludo de la familia Méndez, mi esposa, mis hijos y tu servidor, dándote la bienvenida a el seno del hogar de la familia Méndez. Es un gozo que nos unamos para poder estudiar la palabra del Señor en esta tarde. Cuando estábamos en la iglesia y cuando regresemos una vez más, vamos a reanudar nuestros servicios de oración los martes. Mientras tanto, familia Poder y Gozo, sigan buscando el rostro del Señor como siempre lo hacemos, esperando que nuestras oraciones, siempre que vayan de acuerdo a la voluntad de Dios, sean contestadas. Una vez más, bienvenidos amigos, familiares, familia Poder y Gozo. Es un gozo que estén con nosotros. Y esta tarde quiero seguir hablando de lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón y precisamente hablar de las parábolas que Jesús enseñó mientras estuvo en esta tierra durante su ministerio, esos 3 años que Él estuvo haciendo milagros, interactuando con la gente, trayendo el reino de Dios, que quiere decir la salvación. Y vamos a entrar a la palabra del Señor. Como siempre, Cristo usaba las parábolas para hablar con sus discípulos, para que todo aquel que es nacido de Dios pueda entender las verdades eternas que están en su palabra. Y por eso en esta tarde vamos a disponernos a escudriñar de nuestro Dios. Y abre tu escritura, abre la palabra de Dios que tienes en tus manos. El capítulo 13 de Mateo capítulo 13, y vamos a estar leyendo de los versos 47 al 50. Una vez más, Mateo 13, versos 47 al 50. Cuando lo tengas, vamos a darle lectura a la palabra del Señor. Mateo 13, 47 al 50. Es un gozo siempre escudriñar la palabra del Señor, porque en ella encontramos la vida eterna. Y dice la palabra de esta manera: el reino de los cielos también es semejante a una red barredera que se echó en el mar y recogió peces de toda clase. Y cuando se llenó, la sacaron a la playa y se sentaron y recogieron los peces buenos en canastas, pero echaron fuera los malos. Así será en el fin del mundo. Los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Señor, te pedimos que nos hables de una manera especial. Habla al corazón de cada uno de nosotros para que podamos ser hijos que traigan honra y gloria a tu nombre y traigamos fruto abundante para ti, oh Dios eterno. Amén. Esta palabra Cristo la estaba enseñando, esta parábola a las multitudes. Había estado hablando de la parábola del grano de mostaza, la cual ya cubrimos. Estuvo hablando de la parábola de la levadura, que ya estuvimos también nosotros estudiando. Y la siguiente parábola que Cristo habla en este capítulo es de la red barredera. Y lo que dice esta palabra es que el reino de los cielos o la salvación es semejante a una red barredera que se echó en el mar y recogió peces de toda clase. Esto nos habla de que cuando nosotros predicamos el evangelio, lo esparcimos por todo el mundo y toda clase
de personas escuchan este mensaje poderoso de salvación, como lo declara Romanos 1:16. Es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Mas sin embargo, cuando nosotros echamos esa red en el mundo, el cual está simbolizado por el mar, estamos llevando el evangelio y no todas las personas lo creen. Muchos lo creen por un instante o se emocionan. Otros están en la iglesia solo para observar porque les gusta el mensaje, mas nunca entran en una intimidad con Dios a través del Espíritu Santo. Por eso este evangelio del reino de los cielos es como esa red la cual nosotros echamos. El mundo la escucha y muchos vienen a la iglesia. Muchos vienen no a conocer a Cristo. Algunos de ellos lo hacen. Pero esto es lo que Cristo dijo cuando estaba hablando acerca de esta parábola. Dice, y cuando se llenó, la sacaron a la playa y se sentaron y recogieron los peces buenos en canastos, pero echaron fuera los malos. Así será el fin del mundo. Los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Lo que nos está tratando también de enseñar Jesucristo a través de esta parábola es que no todas las personas que asisten al templo son parte de la iglesia de Jesucristo. Cristo lo declaró en Mateo 22:14 diciendo, son muchos los llamados y pocos los escogidos. Cuando estábamos hablando de las parábolas de Cristo, en una de ellas dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esto habla del remanente que Cristo tiene en cada época en el mundo y hasta que Él venga por su iglesia. Va a haber mucha gente en las iglesias, pero no todos serán parte del cuerpo de Cristo. No todos serán parte del reino de los cielos. Es por eso, amada iglesia, que necesitamos siempre estarnos examinando en nuestro andar con el Señor. Los que son de Él anhelan su presencia. Los que son de Él buscan su presencia. Los que son de Dios anhelan su palabra, anhelan su casa. Y los que son de Dios, dice la palabra, que escuchan su voz. Sus ovejas oyen su voz y lo conocen y Él las conoce a ellas. Es por eso que necesitamos entender, amada iglesia, que nosotros únicamente nos encargamos de echar la red. Los pastores, los líderes de las iglesias no tenemos ningún negocio en decir quién es salvo y no. Porque hay gente que realmente no es muy expresiva en cuanto a su salvación, mas sin embargo tienen una relación personal con Cristo muy de cerca. Tienen una relación personal con el Espíritu Santo muy de cerca. Quizás están predicando en sus trabajos, en sus vecindades o donde quiera que ellos se encuentren, pero no hablan de lo que están haciendo. No quieren tocar trompeta de lo que están haciendo. Y ellos quizá están haciendo mejor trabajo que aún los líderes de la iglesia. Por eso es necesario que entendamos esta parábola, que nuestro trabajo es el del pescador, de echar la red en el mar que es el mundo. Y vendrán los peces a la iglesia, al templo del Señor. Y de allí el Señor es el que se va a encargar de pesar los corazones y de saber cuál es realmente un genuino hijo de Dios. Y vemos por medio de esta parábola que es imposible que uno pueda juzgar a simple vista quién es un cristiano verdadero y quién no lo es. Muchos les gusta imitar, pueden levantar las manos, llorar, hacer todas las cosas que hace un cristiano, mas sin embargo la realidad del corazón únicamente la persona lo sabe. Otros se encuentran engañados siguiendo doctrinas erróneas, creyendo que están en la salvación. Otros están en la iglesia
pero no les interesa tener una relación personal con Cristo. Les gusta el mensaje, les gustan las enseñanzas, ven a Cristo como un gran profeta, como un gran líder moral y maestro de vida. Mas sin embargo, a la hora de llamarlo Señor y Salvador, ellos no creen en su corazón que Él realmente es Dios encarnado y que Dios lo levantó al tercer día de entre los muertos. Por eso la palabra en el libro de Romanos dice que si confesamos a Cristo, que si confesamos nuestros pecados y creemos que Dios le levantó de los muertos, entonces seremos salvos. Y esto nos enseña esta parábola que únicamente al final del mundo, al final de los tiempos, cuando Cristo venga a llevar a su iglesia y después de esto venga el juicio, es donde realmente se va a conocer quién era hijo de Dios, quién realmente era parte del cuerpo de Cristo. Cristo mismo lo dijo enseñando a sus discípulos que en ese día del juicio muchos dirán: pero Señor, nosotros profetizamos en tu nombre, hicimos milagros, echamos fuera demonios, predicamos y se convirtió gente. Mas sin embargo el Señor les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Y esa será la triste realidad. Por eso es necesario que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor, es decir, estar siempre viendo que estemos haciendo la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Esto nos habla de la realidad de la iglesia en este mundo. Muchos están sentados escuchando, mas no todos en aquel día tendrán entrada al reino de los cielos. Por eso en esta tarde necesitamos reflexionar, amigo que me escuchas, hermano que estamos estudiando esta escritura. Escudriñemos nuestros caminos y veamos dónde estamos parados. Veamos a quién le pertenece realmente nuestro corazón. ¿Dónde está tu corazón? Porque Cristo mismo lo dijo: donde quiera que esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Si tu corazón está en las riquezas, no está en Cristo. Si tu corazón está en las posesiones terrenales, no está en Cristo. Si tu corazón está en una relación personal, romántica, y la persona a quien tú amas toma el lugar de Cristo, realmente Cristo no está en tu corazón. Por eso la palabra es clara y dice que el evangelio que se predica es como esa red, y vienen muchos peces. Y en Galilea, donde Cristo estaba enseñando esta parábola, había 4 clases principales de peces, pero no todas eran buenas para ser consumidas por la gente. Y por eso Cristo escogió esta parábola, porque la gente estaba familiarizada con el producto que salía del mar de Galilea. Algunos peces eran echados en los canastos para ser llevados al mercado y ser vendidos, para que el pueblo los consumiera como alimento. Mas los peces que no servían eran arrojados otra vez al agua o eran desechados. Por eso cuando Cristo venga y cuando venga el trono, el juicio del trono blanco, nosotros estaremos frente a Él compadeciendo. Esto habla también lo que dice en el Salmo 1 al final, porque dice que los malos no se levantarán en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero la senda de los malos perecerá. Es necesario que pongamos atención a la palabra del Señor, porque es nuestra guía, es nuestra brújula, es nuestra regla de fe y de vida para todo aquel que es hijo de Dios. Si tú recuerdas, Judas anduvo con Cristo predicando. Incluso cuando envió los 70, Judas iba en ese grupo. Mas sin embargo, Judas resultó siendo el traidor que entregó a Cristo para ser
sacrificado en esa cruz. Por eso es necesario que entendamos, amado hermano, que hay muchos que pueden estar sentados en la iglesia, pero realmente los escogidos son pocos. Son aquellos que realmente se han rendido totalmente al señorío de Cristo, que cada día buscan su presencia y su palabra, y que el Espíritu Santo ilumine sus mentes y sus corazones para poder andar en el camino recto, en el camino angosto, en el camino que Dios preparó para aquellos que son sus hijos. En el capítulo 2 de Efesios vemos, Pablo dice a la iglesia que Dios nos salvó para que andemos en las obras que Él preparó de antemano para que nosotros andemos en ellas. Juan también lo dice en una de sus cartas, que todo aquel que peca no es nacido de Dios, porque el que es nacido de Dios no peca. Quiere decir que no medita, que no planifica en hacer el pecado o vivir en la maldad. Claro que pecamos porque estamos en este cuerpo que aún tiene los vestigios del pecado de Adán y Eva, pero un día seremos transformados para que haya ausencia de pecado en nuestra carne y nuestro cuerpo será glorificado igual que el de Cristo. Pero mientras, amada iglesia, estamos en este mundo, mientras Cristo no nos haya llamado a su presencia, sigamos lanzando la red al mar, sigamos lanzando la red del Evangelio de Jesucristo, sabiendo que Él es quien escoge a quienes Él ama con amor eterno desde antes de la fundación del mundo. Lo único que Él nos pide a nosotros, o que nos manda a su iglesia, es que vayamos por el mundo y prediquemos el Evangelio a toda criatura. Lo que Él nos pide es que seamos testigos donde quiera que vayamos, que no nos quedemos callados, sino que esparzamos el mensaje del Evangelio de salvación, porque no hay otro nombre, dice la palabra, dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y la enseñanza aquí es que nadie sabe quién va a estar frente al trono. El Espíritu Santo nos da testimonio, mas sin embargo, no todos los que están en la iglesia son parte del cuerpo de Cristo. Mantengámonos tomados de la mano de Jesús. Mantengámonos creyendo que su sangre nos limpia de todo pecado. Mantengámonos siempre con el pensamiento de que nuestras propias fuerzas no podemos nosotros ganar la vida eterna. Es únicamente a través de la fe en la obra de Jesucristo. Es únicamente a través de la fe en la palabra, la cual es infalible, eterna y es poderosa y viva. Es únicamente a través de que tú y yo mantengamos esta relación, este fuego del primer amor ardiendo por nuestro Señor y nuestro Salvador. Por eso, amada iglesia y amado amigo, meditemos en este día, en esta parábola. Y no permitas tampoco que al saber que es hasta el juicio final, cuando sabremos quién realmente fue salvo, hablando de aquellos que no lo son, porque tú tienes que tener esa seguridad en ti. Pero mucha gente puede decir, pues si no sé quién va a ser salvo, ¿para qué voy a predicar? No, necesitamos nosotros lanzar la red. Nosotros hacemos el trabajo y el Señor se encarga de los resultados. Es lo mismo que la parábola del sembrador. El sembrador esparce la semilla, pero el que da el crecimiento es el Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Así que Cristo les dijo a sus discípulos, os haré pescadores de hombres. Pedro lanzó la red en el primer sermón que él hizo y capturó 3,000 almas, 3,000 peces para el reino de los cielos. En su segundo mensaje dice la palabra en Hechos que volvió a capturar ahora 5,000 almas para el reino de los cielos. Pablo, otro hombre poderoso en la palabra, que también lanzó la red donde quiera que iba, y muchos vinieron
al conocimiento de la salvación, y prueba de ello somos tú y yo. Pablo fue ministro a los gentiles, y de ahí el evangelio, vino a cada uno de nosotros. Y quizá puedas también, con esa red que tú lances a las aguas de este mundo, alcanzar un pez gordo, como dijéramos, un pez grande, un pez poderoso para la gloria del Señor. Muchos hombres predicaron sin saber que habían alcanzado evangelistas poderosos, que habían alcanzado a hombres que harían este mundo. Por eso es necesario, amada iglesia, que nosotros entendamos que esa red nos dio Dios para que tú y yo la echemos en este mar. Que lo hagamos con toda compasión, que lo hagamos con todo amor, porque eso es lo que mandó el Señor a la iglesia, a tener compasión del mundo, a tener compasión de aquellos que están fuera sin Dios y sin esperanza. De nosotros es hacer el llamado, es lanzar la red, y Dios se encargará del resto. Lo único que tenemos que hacer es interceder por las almas. Pablo lo declaró en la carta a los Efesios, que estemos siempre intercediendo por todos los hombres para que sean salvos. En Tesalonicenses nos dice: orad sin cesar. Es necesario, amada iglesia, que junto a la red nos mantengamos intercediendo por las almas que necesitan escuchar del mensaje del Evangelio. Si tú fuiste transformado por Él, cualquier persona puede ser transformada. Únicamente le toma al Señor un segundo para cambiar la eternidad de un alma. Y tú y yo somos responsables de lanzar esa red. Tú y yo somos responsables de llevar el mensaje de salvación. No te canses. Dice la palabra del Señor en Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, amada iglesia, continúa haciendo la obra del Señor, porque nuestro trabajo en la obra del Señor no es en vano. Y a ti, querido amigo, que aún no has hecho la decisión de seguir a Cristo, te invitamos en este día con todo nuestro amor, queriendo que Dios ponga en ti de su Espíritu y te dé una nueva perspectiva de la vida, una nueva perspectiva de la eternidad, sabiendo que si depositas tu confianza en Cristo, pasarás la eternidad con Él. Si tú no has aceptado a Cristo, en esta tarde la invitación es para ti. Solo dile al Señor: Dios, reconozco que soy pecador, que te necesito en mi vida. Por mis medios no podré alcanzar la salvación y la eternidad, pero he llegado a comprender que es el sacrificio que hiciste en la cruz el que me limpia de todo pecado. Y en esta tarde te pido que me limpies con tu sangre, me renueves y que me hagas parte de tu familia. Te doy todo mi ser, te doy todo mi corazón. Haz tu voluntad en mí y permite que ese día que vengas por la iglesia yo pueda estar en ese banquete que tú has preparado para los tuyos, en el nombre de Jesús. Iglesia, oremos. Señor, te damos gracias en esta tarde por esta palabra gloriosa que nos traes, en la cual nos declaras que tu evangelio, que la salvación es como esa red. Muchos vendrán a escuchar, pero no todos serán parte del reino. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de seguir lanzando la red. Danos ese sentido de emergencia, Señor. Los tiempos son malos, son difíciles. Ahora a lo bueno se le está llamando malo y a lo malo se le está llamando bueno. Estamos viviendo en los tiempos que la maldad se está multiplicando a pasos agigantados y por ende el amor de muchos también se está resfriando. Yo te pido junto a mis hermanos, Señor, que tú nos mantengas en ese primer amor, que no dejemos apagar la llama de ese primer amor, sino que al contrario la avivemos cada día, buscando tu rostro, buscando la comunión de tu Espíritu Santo, buscando que tu palabra renueve nuestra mente y transforme nuestra conducta, Señor. Perdónanos si hemos estado callados, si no hemos testificado, Señor, y echado esta red en las aguas del mundo.
y ayúdanos a cada día recordar este precioso evangelio, esta preciosa enseñanza en la cual tú nos haces responsables, Señor, de lanzar esa red, porque no somos pescadores de pescados, Señor, redundantemente hablando, sino somos pescadores de hombres, como tú lo declaras. Por lo tanto, ayuda a tu iglesia, Señor. Espíritu Santo, enséñanos a tener compasión y amor por las almas que se encuentran sin Dios y sin esperanza. Todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, a quien damos toda honra, damos toda gloria y damos toda la alabanza. Damos gracias a Dios por este tiempo el cual tuvimos en su palabra. No dejes de sintonizarnos todas las veces que estemos en este Facebook Live, y búscanos también en YouTube, en nuestro canal Iglesia, Poder y Gozo. Ahí tenemos estas enseñanzas y otros mensajes que el Señor nos ha dado para tu edificación y la del pueblo de Cristo. Ha sido un gozo que estés con nosotros en la intimidad de nuestro hogar, y será hasta la próxima, donde nos podamos reunir una vez más para alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga poderosamente y les siga dando una semana bendecida y victoriosa. Les amamos en Cristo, y no se olvide de orar uno por otro. Iglesia, Dios les bendiga.